Feliz sábado, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Es una alegría muy grande estar en la casa del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este debe ser quizá uno, o tal vez el más emblemático versículo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En cualquier estudio doctrinario o profético, siempre sale a colación Apocalipsis 14:12. Aquí se distinguen tres características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuáles son esas tres características? Paciencia, obediencia y fe. Esta mañana vamos a estudiar cómo esas tres características se evidenciarán en el tiempo, bajo qué circunstancias y en qué parámetros, y a quienes nomás se les atribuye la paciencia, la obediencia y la fe en el tiempo del fin. Les invito a hacer una oración. Eterno Dios, estamos agradecidos, Padre Celestial, por este día de reposo. Queremos pedir perdón por nuestros pecados. Queremos suplicar que su Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana. Que al abrir su santa palabra, su Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder comprender el mensaje que tiene para nosotros. Que nos dé humildad para aceptarlo y amor por nuestro prójimo para poder compartirlo. También queremos suplicarle, Dios del cielo, que nos dé un corazón reverente para estar atento a su palabra. Que cualquier pensamiento, preocupación o distracción puedan salir de nuestra mente y estemos dispuestos a escuchar su mensaje. También queremos pedir por nuestros niños que están aquí presentes, para que ellos también puedan tener reverencia al Dios del cielo y estar atentos a su mensaje. Que cualquier aspecto negativo salga de este lugar, que su Espíritu Santo y sus santos ángeles nos acompañen, Dios del cielo, y podamos recibir como usted desea el mensaje, Dios, de esta mañana. Gracias, Dios eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estimados hermanos, vamos a ir ahora al libro de Ezequiel, al capítulo 14. Y antes de empezar a leer los versículos de esta mañana, quisiera hacerles una recomendación. Si alguno de los presentes tiene inconvenientes para poder encontrar los versículos, le recomiendo que los pueda anotar para que en su casa los lea con tranquilidad. A veces suele suceder que por intentar encontrar los versículos no los leemos ni tampoco escuchamos. En ese sentido es preferible escuchar, anotar los versículos y en la casa poder leerlos con mayor calma. Vamos entonces al libro de Ezequiel, el capítulo 14, y voy a dar lectura a los versículos del 12 al 23. Ezequiel 14, del 12 al 23. Ezequiel 14, del 12 al 23. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados.
O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para poder cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Y aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. En el pasaje que acabamos de leer se describen 4 calamidades, 4 hechos terribles sobre el pueblo de Dios, que son espada, hambre, bestias y pestilencia. ¿Cuáles son? Espada, hambre, bestias y pestilencia. Dice que vendrán estas 4 tragedias, estas 4 desgracias sobre el pueblo de Dios. Y también dice que ante estas 4 terribles amenazas, solo 3 personajes podrán mantenerse en pie, solo 3 personajes podrán sobrevivir, que son Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Ante estas 4 desgracias, 3 personajes se mantienen en pie. Antes de analizar proféticamente quiénes son estos 3 personajes, vamos a analizar primero cuáles son estas 4 calamidades. Siempre debemos recordar que cuando estudiemos libros proféticos, Daniel, Apocalipsis, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Nahum, Abdías, Miqueas, Sofonías, Zacarías, por ser libros proféticos, están escritos en simbolismo. Por lo tanto, antes de poder extraer la aplicación espiritual, necesitamos descifrar cuáles son los símbolos que están representados para poder entender el pasaje dentro de su contexto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer precisamente con la ayuda de Dios en esta mañana. Vamos a comprender a qué se refiere el libro de Ezequiel cuando habla de estas 4 tragedias que asolarán al mundo y a la iglesia en el tiempo del fin, que son espada, hambre, fieras y pestilencia. No es la única porción de la Biblia que hace referencia a estas 4 tragedias. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, y vamos a leer el versículo 8. Voy a dar lectura al versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad o pestilencia, y con las fieras de la tierra. Entonces se repite las 4 tragedias que decía Ezequiel, se repite en Apocalipsis. Ahora, lo que nosotros acabamos de leer Apocalipsis es uno de los versículos correspondientes al 4º sello, ¿no es cierto? Proféticamente hemos estudiado ya acerca de los sellos. ¿Recuerdan, hermanos? Por aquí estuvo la hermana Vilma Guerrero. Vilma Guerrero conversó conmigo y me dijo que nos dejó filitos. Me dijo: la iglesia de Calderón, en aspectos proféticos, ya están listos, ¿no es cierto? Aparte, ustedes tienen aquí la guía de nuestro hermano Robert Pillajo, nuestra hermana Lucía Palomino, ¿no es cierto?, que siempre nos están ayudando con profecía. Entonces sabemos que el cuarto, haciendo un pequeño comercial nomás, el cuarto sello, cuarto jinete amarillo, hace referencia a la época de la Inquisición, que va del año 538 hasta 1798.
La Biblia también lo llama tiempos y medio tiempo. También lo llama 42 meses. También lo llama 3 años y medio, ¿no es cierto? Del 538 a 1798. Recuerdan la Inquisición, ¿no es cierto? Cuando se mató, se torturó, se exilió a muchos cristianos por proclamar la verdad tal y como estaba en las Escrituras, ¿no es cierto? Porque la Biblia fue vedada, fue cerrada y doctrinas distintas llegaron al mundo cristiano quitando de vista el ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo y reemplazándolo por un ser humano, para que el ser humano ahora tenga la potestad de perdonar pecados, por ejemplo, que son atributos divinos que solo le corresponden a Dios. Bueno, el cuarto sello que acabamos de leer dice que vino en ese momento sobre la tierra espada, hambre, pestilencia y bestias, ¿no es cierto? O fieras. Conocemos también, hermanos, y más adelante lo vamos a ampliar un poquito más, la profecía bíblica nos enseña que lo que sucedió durante la Inquisición, ¿qué pasaría en el tiempo del fin? Se repetiría, ¿no es cierto? Se repetiría. Apocalipsis 13 nos enseña que se hará imagen de la bestia que ejecutó esto durante 1260 años y en el tiempo del fin nuevamente se repetiría. Quiere decir que estamos viviendo, hermanos, el tiempo del fin. ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Qué le espera al mundo? Espada, hambre, pestilencias y fieras. Espada, hambre, fieras y pestilencia en el tiempo del fin. Esto se volverá a repetir. Vamos ahora sí, a la luz de la palabra de Dios, a interpretar estos símbolos. Algo que es importante que nosotros tengamos siempre en mente es que la Biblia no necesita que nadie la interprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Todos los símbolos que están en los libros proféticos, en algún otro libro están explicados. Todas las llaves y todos los códigos que nosotros podamos encontrar en un texto o en un pasaje de la Biblia están explicados en otro pasaje. Eso nos da la gran ventaja de que no está supeditado a la interpretación de un ser humano mortal, pecador y caído, sino meramente a lo que la misma palabra de Dios nos ha revelado. Vamos a entender entonces a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice espada. Y antes de hacer la exégesis de ese símbolo, yo les quiero preguntar algo. Hermanos, a la luz de las Escrituras, ¿qué significa espada? Biblia, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, vamos a hacer la siguiente puntuación. Cuando nosotros estudiamos un símbolo en profecía, es indispensable estudiarlo dentro del contexto, porque el mismo símbolo puede cambiar su aplicación si el contexto es diferente. Les voy a poner un ejemplo. Daniel capítulo 7, la primera bestia, ¿no es cierto? ¿Qué forma tenía la primera bestia de Daniel 7? Era como un león, ¿no es cierto? Tenía alas y caminaba sobre sus dos patas como hombre. Yo sé que ustedes conocen el tema y lo han estudiado, ¿verdad? Entonces, león. ¿A qué imperio representa esa primera bestia? A Babilonia. ¿En la figura de qué rey? Nabucodonosor, ¿no es cierto? Bien, hermanos. Entonces, el león representa ¿a qué rey? A Nabucodonosor. O sea, el león representa a Nabucodonosor. Entonces, cuando en la Biblia yo leo en el Antiguo Testamento que algún día se levantará el león de la tribu de Judá, se está refiriendo a Nabucodonosor. No, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Pero no habíamos quedado que el león era Nabucodonosor. En ese contexto, hermanos. Ahora, cuando yo leo primero de Pedro, dice que Satanás está como león rugiente. Satanás es el león, es decir que es Nabucodonosor. No. Vemos el símbolo de león aplicado a Nabucodonosor. Vemos el símbolo de león aplicado a Jesucristo. Vemos el símbolo de león aplicado a Satanás. ¿Cuál es el verdadero? Los tres son verdaderos, pero dentro de su contexto. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué significa aguas en profecía? Muchedumbre, gente, ¿no es cierto? Muchedumbre, gente, y sobre todo gente pagana, gente no cristiana, ¿no es cierto? Eso significa aguas, muchedumbre, multitud. Entonces Jesucristo dijo: yo soy el agua de vida. Yo soy la multitud, la muchedumbre de vida
No, tenía otro contexto. Hacía referencia al agua que salió de la roca en el desierto. Entonces vemos como un símbolo tiene diferente aplicación y es necesario estudiar el contexto para no confundirnos. ¿Por qué hice esta aclaración? Porque cuando yo pregunté qué significa espada, ustedes rápidamente me respondieron la palabra de Dios, que es cortante como espada de dos filos y penetra hasta lo profundo, lo sumo, los tuétanos, ¿no es cierto?, las coyunturas. Hoy vamos a estudiar qué significa espada desde el contexto de Ezequiel, que lo ubica dentro de las 4 calamidades. Porque sabemos que la palabra de Dios no es una calamidad, al contrario, es una gran bendición. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice espada? Para esto vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver qué significa espada en este contexto de Ezequiel. Apocalipsis capítulo 13. Voy a leer los versículos desde el 1 hasta el 9. Apocalipsis 13 del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13 habla de una bestia que sube del mar. Esta bestia que sube del mar es ¿quién? ¿Quién es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1? Yo sé que ustedes saben, hermanos. Roma papal, ¿no es cierto? Roma papal. La bestia que sube del mar es Roma papal. Y aquí una aclaración. No se refiere a los seres humanos, a las personas que sinceramente buscan a Dios. Se refiere al sistema de adoración falso. Siempre es bueno aclarar esto, porque cuando estudiamos estos temas, muchas veces corremos el riesgo de herir a las personas, ¿no es cierto? Y de hablar de que ellos son la bestia, y no es así. Es el sistema, ¿no es cierto? Allí hay gente sincera, gente de corazón noble, que busca a Dios y que necesitan escuchar también esta verdad. Entonces, no las personas, el sistema. Entonces dice que aparece una bestia que sube del mar y que hace cosas terribles durante 42 meses. Habíamos dicho ya esos 42 meses, ¿a cuántos años equivalen, hermanos? 1260 años, ¿no es cierto? O tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio, o 1260 días, son 1260 años. ¿Recuerdan de qué año a qué año dijimos? Del 538 a 1798, ¿no es cierto? La Inquisición, la persecución. En 1798 sucedió algo, hermanos. Yo sé que ustedes saben, así que ayúdenme. ¿Qué evento sucedió en 1798 que dio esta herida de muerte al sistema papal? Eso, el Papa fue tomado cautivo, la Revolución Francesa, ¿no es cierto? La Revolución Francesa de 1798. ¿Qué pasó con Francia? De hecho, yo prediqué aquí alguna vez Apocalipsis 11, no sé quiénes estuvieron presentes, los dos testigos, la bestia que sube del abismo, y Francia sale a escena. Y por edicto, ¿no es cierto?, se decreta que Dios no existe y que a partir de ahora iban a adorar únicamente a la diosa Razón. Una mujer muy guapa se la puso allí en la capilla que se quemó recién, Notre Dame, ¿no es cierto? Y ahí se dijo que esa va a ser ahora la diosa Razón, y solo van a adorar a Dios por poder civil. Ahora, Roma, durante esos 1260 años, tenía poder religioso, pero también tenía ¿qué poder?
¿Cómo obligaba a la gente que podía poder civil? Gracias, mi hermano. Nosotros sabemos que bestia, y vamos a verlo más adelante, significa un poder religioso que se ha mezclado con el poder civil. En 1798 Francia le quitó a Roma el poder civil y con ese mismo poder civil le dio una herida de muerte. Eso significa la espada. La espada es el poder civil que se utilizó en ese momento. De hecho, sabemos que la herida de muerte es herida de espada. Lo vamos a ver en el mismo capítulo 13. Dice el versículo 12. Apocalipsis 13:12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice, listo. Ahora, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Romanos 13, del 1 al 4. Aquí se aclara que la espada, dentro de este contexto, representa el poder civil, el poder político, el poder militar. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Romanos 13, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Está hablando del poder civil, ¿no es cierto? Jesucristo dijo: dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, un hijo de Dios debe someterse a la autoridad, entre tanto, ésta no entra en conflicto con la palabra de Dios. Dentro de ese contexto, Dios dice: yo permito que se elijan presidentes, gobernadores, administradores, para que exista orden. Mientras tú haces lo correcto, no hay problema. Pero si haces lo incorrecto, entonces el poder civil tiene la espada. En el tiempo del fin, el poder civil se volcará contra los hijos de Dios. Nosotros tuvimos hace una semana atrás el final de un evento de confusión o de conflicto de carácter político. Ahora, imagínense ese conflicto que sucedió hace una semana, no estaba direccionado contra la iglesia adventista. ¿Nos afectó o no nos afectó? Claro que nos afectó. Imagínense cuando sí sea direccionado contra la iglesia, la repercusión que tendrá contra el pueblo de Dios, cuando la espada del poder civil se venga contra la iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera calamidad que tendrá que sufrir el pueblo de Dios en el tiempo del fin? La espada, el poder civil y político y militar yéndose en contra de los hijos de Dios. Ahí está el primero. Vamos con el segundo ahora, que es hambre. Para esto vamos a ir al libro de Amós, al capítulo 8, versículos del 11 al 12. Amós capítulo 8, versículos del 11 al 12. Los que se les hace difícil encontrar Amós, después de Daniel está Oseas, después de Oseas está Joel, después de Joel está Amós. Amós 8, del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? ¿Ustedes recuerdan que le dijimos que qué pasó durante los 1260 años? ¿Se podía leer la palabra de Dios abiertamente? No, no es cierto, estaba prohibido. Solo ciertos prelados
y ciertos líderes de jerarquía de la Iglesia Católica la podían leer en latín, ¿sí? En el tiempo del fin volverá a suceder lo mismo. Habrá hambre de la palabra de Dios. ¿Por qué habrá hambre de la palabra de Dios? Porque se dejará de predicar el mensaje de Dios. Hermanos, en Mateo capítulo 24, los discípulos llevan a Jesucristo al templo, el templo que reconstruyeron Esdras y Nehemías, que estamos leyendo ahora en la escuela sabática. Lo llevaron a ese templo y muy orgullosos le enseñaron el templo. Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y sucedió en el año 70, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Tito destruyó Jerusalén. Y los discípulos entendieron que era una profecía que hablaba del tiempo del fin. Preguntaron, ¿qué señales habrá de esto? Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. No le estaba diciendo, mirad que nadie os engañe a gente cananea, amorrea, jeresea, jebusea, sino a judíos, y no a cualquier judío, a sus discípulos que habían estado más de 3 años cerca de ellos. Es decir, si había alguien que conocía acerca de la palabra de Dios, eran los discípulos que estaban al lado de Jesús. A esos que tenían el mayor conocimiento, que estaban más cerca de Jesús, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pregunta, hermanos, ¿Satanás tiene necesidad de engañar a la gente que está fuera del pueblo de Dios? No tiene necesidad de engañarlos, porque ellos voluntariamente hacen lo que Satanás quiere. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios? Entonces el engaño es para nosotros. Satanás intentará engañar a los hijos de Dios en el tiempo del fin. Una de las maneras es haciendo escasear la palabra. Acabamos de leer que la segunda calamidad es el hambre. Vendrá hambre sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque penosa y dolorosamente se dejará de predicar la verdad presente desde los púlpitos. Lamentablemente, temas de vital importancia, temas relacionados con la salvación, ya no se predican en los púlpitos de la iglesia. Es muy raro, es muy difícil escuchar un tema que revele el mensaje de los 3 ángeles. Y no está mal que hablemos acerca del amor de Jesús, porque Jesús es amor. No está mal que hablemos de cómo direccionar a los jóvenes, porque lo necesitan. No está mal que hablemos de cómo mejorar la relación matrimonial, porque es necesario. Pero eso debe estar dentro del contexto de la verdad presente. ¿Qué nos distingue de las iglesias protestantes? ¿Qué sermón que damos es diferente? ¿Qué sermón llena nuestra necesidad de conocer los eventos en los cuales estamos viviendo? La iglesia tiene que volver a ser la iglesia del libro. Necesitamos volver a profundizar temas que lamentablemente ya no se estudian en la iglesia. Y preguntamos, hermanos, se lo digo con todo cariño, y preguntamos cuándo inicia la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y no sabemos. Y preguntamos cuándo terminan, y no sabemos. Y preguntamos cuándo inicia la profecía de los 1260 días y no sabemos y no conocemos. Y no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del anciano, es mi responsabilidad porque mi salvación es personal. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo de mi sacerdocio, dice el Señor. Entonces vendrá hambre, pero hambre de escuchar la palabra. Habrá gente que se sentará allí esperando el mensaje de la verdad presente, y de aquí se predicarán filosofías humanas y no se predicará la verdad que tiene que ser predicada. Y la gente irá de aquí para allá. Me voy a la iglesia de Carapunguá, o me voy a la iglesia de Calderón, mejor me voy a la iglesia de Zavala, o me voy a la iglesia de La Carolina, donde estén predicando la verdad presente. ¿Dónde se está predicando? Hermanos, pero ¿cómo la predicamos si no la estudiamos? Es importante, es necesario y es de vital importancia. Es una amenaza grande. Y vendrá hambre sobre la tierra, hambre de escuchar la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice Pedro que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces Satanás está en guerra con nosotros y no nos hemos enterado. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que se le declara, esperemos que no pase, no, es solamente un ejemplo nada más, hermanos. ¿Qué pasa si le declaramos la guerra al Perú y nuestros soldados van a pelear habiendo tomado solamente leche? ¿Cómo creen que les va a ir? No, tienen que alimentarse bien, ¿no es cierto? Muy nutritivo, muy sustancioso tiene que ser esa comida para que puedan sobrevivir, porque no van a cualquier lado, no van a pasear, van a la guerra. Hermanos, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra nosotros. Y estamos tomando leche. ¿Cómo creen que nos va a ir en la guerra? Nos va a ir mal. Necesitamos alimentarnos del alimento sólido, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y es la que da testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Pero qué? Escudriñarla, profundizarla, analizarla, entenderla, comprenderla dentro de todo su contexto. Mirad que nadie os engañe, repetía el Señor Jesucristo en Mateo 24. Entonces, hemos visto ya las dos de las 4 calamidades que vienen sobre el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La primera, espada, ¿no es cierto? El poder civil se va en contra de los hijos de Dios, obligándonos a trabajar en sábado. Segundo, escasez de la palabra de Dios. Satanás se abrirá campo dentro de la iglesia buscando distraernos para que la verdad presente ya no sea predicada. Ahora vamos a analizar la tercera. Fieras, dice, ¿no es cierto? Espada, hambre y fieras. Para poder entender a qué se refiere cuando dice fieras, es un sinónimo de otra palabra. La palabra fieras no es muy usada en la Biblia, así que vamos a encontrar el sinónimo que sí es más usado para poder estudiarlo. Para esto, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 15. Ezequiel 14:15, que es parte de lo que estamos leyendo, pero vamos a hacer énfasis en este versículo. Ezequiel 14:15 dice: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y las asolaren y quedaren desoladas, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. ¿Cuál es el sinónimo de fiera entonces? Bestia, ¿no es cierto? Fieras o bestias son lo mismo. Entonces vamos a estudiar lo que significan fieras en el tiempo del fin, desde el concepto de bestias, porque es la palabra que más se utiliza, pero es lo mismo. Vamos primero a Daniel capítulo 7, versículo 17. Vamos a ver qué representan las bestias. Daniel 7, 17. Dice la palabra de Dios. Daniel 7, 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué significan bestias? Significan reyes, ¿no es cierto? Reyes o reinos. El mismo capítulo 7 de Daniel, el versículo 23 dice, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, bestia es rey o es reino, depende del contexto, ¿no? Pero tiene que ver con ese poder, pero no con cualquier poder. Una bestia, para que sea considerada bestia, es un imperio, es un reino que ha mezclado el poder civil ¿con qué? Con el poder religioso. Cuando hay mezcla de lo civil y lo religioso, entonces ha surgido una bestia, ¿no es cierto? Vamos a poner en contexto el Ecuador. Nosotros tenemos poder civil, ¿no es cierto? Y hay libertad de culto. ¿Qué pasaría si el presidente dice: a partir de hoy todos son adventistas y los que no son los matamos?
se convertiría en una bestia. ¿Por qué? Porque está mezclando el poder civil con el religioso. Entonces, cuando dice bestia, es un imperio que ha mezclado o que tiene unido tanto la religión como el poder político o el poder civil. Esa es una bestia. Bien, en el tiempo del fin, según acabamos de leer en Ezequiel, los hijos de Dios tendrán que cuidarse de las bestias, es decir, poderes que han mezclado lo religioso con lo civil. Vamos a analizar rápidamente, así de corrido, en honor al tiempo, las tres bestias o los tres poderes políticos y religiosos que atentan contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La primera está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que ya leímos, pero vamos a leer de nuevo. Apocalipsis 13:1, dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Quién es esta bestia? Roma papal, ¿no es cierto? Roma papal, el catolicismo, que tiene su sede en Roma, no las personas, no los hermanos a quienes amamos de buen corazón, ¿no es cierto? Nuestra familia, nuestros compañeros, a quienes tenemos que llevarles el mensaje, sino el sistema, ¿no es cierto? Roma papal. También se lo llama cuerno pequeño. La bestia que sube del mar es el cuerno pequeño de Daniel 8. También es el hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses 2, ¿sí? Tiene su sede en Roma, ¿no es cierto? Roma papal, el catolicismo, tiene su sede en Roma, es el cuerno pequeño o el hombre de pecado. Vamos ahora con la segunda bestia. Son 3, recuerden, 3 bestias atacando al pueblo de Dios en el tiempo del fin. La primera, ya vimos, ¿no es cierto? El catolicismo, el papado, el hombre de pecado, el cuerno pequeño. La segunda bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta bestia? Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Representado por qué poder religioso? El protestantismo. El protestantismo apóstata. La Biblia lo llama en Apocalipsis 19 el falso profeta. Tiene su sede en Estados Unidos, ¿no es cierto? La bestia que sube de la tierra tiene su sede en Estados Unidos. Apocalipsis 19 lo llama el falso profeta, ¿sí? El protestantismo apóstata. Es un tema bastante amplio. Ojalá algún rato ya como estudiarlo más al detalle, cuando el hermano Diego me invite, podemos estudiar nuevamente. Gracias. Perfecto. Vamos a ver ahora, nos falta una bestia, la tercera bestia. El que me dice quién es, la próxima semana tiene un almuerzo en la casa del hermano Diego, con toda su familia. A ver, mi hermanita, póngase de pie y dígame quién es la tercera bestia. Muy bien, mi hermana. Póngase de acuerdo con... viva y vino. Ahí hizo trampa, hermana. La bestia que sube del abismo, la tercera bestia que se confabula con las otras 2 bestias para atacar al pueblo de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Solo estamos leyendo versículos referentes, no tenemos tiempo para estudiar cada bestia. Apocalipsis 11, 7 dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo tuvo su origen en Francia. En Francia es la madre del ateísmo y del espiritismo en todas sus formas. Incluye cualquier religión no cristiana, budistas, hinduistas, agnósticos, astrólogos, gente espiritual de trascendencia, yoga, vudú. Todo aquello es parte de la bestia que sube del abismo. El espiritismo, el ateísmo y todas las religiones de carácter esotérico que existen. Es parte de esta bestia que sube del abismo. Apocalipsis lo llama
el dragón, es decir, Satanás mismo es el líder, pues el responsable de este poder. Cuando ustedes vean el dragón, se refiere a todo ese poder espiritista que existe. Entonces, tenemos a las tres bestias, ¿no es cierto? El catolicismo, ¿no es cierto? O la bestia que sube del mar. Tenemos el protestantismo o el falso profeta. Y tenemos el espiritismo o el dragón. El dragón, la bestia y el falso profeta. Espiritismo, catolicismo y protestantismo. Otra vez, el dragón, la bestia y el falso profeta. Espiritismo, catolicismo y protestantismo. Apocalipsis los llama de otra manera. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 14. Apocalipsis 16, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ahí están, dragón, bestia y falso profeta. Espiritismo, catolicismo, protestantismo. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No solo a la fuerza, el catolicismo, el espiritismo y el protestantismo intentarán o intentan introducirse en la iglesia de formas muy sutiles. Hoy, hermanos, lamentablemente, aunque usted no lo crea, hay prácticas católicas dentro de la iglesia. Si no me cree, espere a diciembre. Lamentablemente, hermanos, hoy hay prácticas protestantes dentro de la iglesia. Si no me cree, escuche cantar a uno de nuestros jóvenes alabanzas protestantes evangélicas dentro de la casa de Dios. Fuego extraño en la casa de Dios. Lamentablemente, hermanos, hoy hay prácticas espiritistas dentro de la iglesia. Si no me cree, llene un papelito con oración y más tarde lo quemamos. ¿Sí? Muchas son por falta de conocimiento, pero por eso es necesario que esto se predique hoy, para que no seamos parte del mundo que ha sido arrastrado por sutileza dentro de prácticas católicas, protestantes y espiritistas, dentro del linaje escogido del real sacerdocio de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, les quiero hacer una consulta. El hermano Diego me dijo que a las 12 me apaga el micrófono, pero yo necesito 15 minutos más para terminar. ¿Ustedes me permiten? Amén. Después todo es sábado, ¿no es cierto? Es el día del Señor. Entonces, hemos visto espada, hambre y bestias. ¿Quién es la espada? ¿El poder? Espada, el poder civil, ¿no es cierto? Hambre, escasez de la palabra de Dios en la iglesia. Y bestias, el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo, intentando meterse dentro de la iglesia. Pero llegará el tiempo en el que Dios sellará a sus hijos. Se acabará el tiempo de gracia y únicamente los salvos estarán registrados dentro del libro de la vida. El que es justo practique la justicia todavía, y santifíquese todavía, y el que es inmundo practique la injusticia y la inmundicia todavía. Cuando se acabe el tiempo de gracia, caerán sobre la tierra plagas, pestilencia, que solo los hijos de Dios serán librados. La cuarta tragedia, pestilencia. Los hijos de Dios serán libres. El resto del mundo caerá por las 7 postreras plagas. Ustedes pueden leer en Apocalipsis 16. Vamos a hacer solamente una pequeña introducción. Apocalipsis 15:1 y Apocalipsis 16:1. Yo espero que ustedes lo puedan profundizar en sus casas. Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Y una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, ¿no es cierto? Úlceras, el mar se vuelve en sangre,
los ríos se vuelven en sangre, el sol quema mucho más fuerte, cae granizo del peso de un talento sobre los que no aceptaron la marca o el sello de Dios, sino que recibieron la marca de la bestia y adoraron a la bestia. Pero habrá un grupo de personas a los cuales esto no les afecte, los que fueron fieles hasta la muerte, ¿no es cierto? Los que, este remanente, los 144,000 sellados que no adoraron a la bestia, que mantenieron su corazón puro y limpio, que estuvieron atentos a las profecías y no se dejaron contaminar ni por el catolicismo, ni el protestantismo, ni el espiritismo, que sobrevivieron a la espada del poder civil, ¿no es cierto? Y que en medio de la escasez de hambre buscaron nutrirse de la palabra de Dios. Yo les voy a invitar ahora a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Si ustedes pueden estudiar todo el capítulo 11 de Daniel, es un tema muy extenso, pero la última parte de Daniel capítulo 11 habla acerca de los eventos previos al fin del tiempo de gracia. Los últimos versículos de Daniel 11 hablan acerca de los momentos previos al fin del tiempo de gracia. Daniel 12:1 habla acerca de eventos que ocurren después del fin del tiempo de gracia. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesucristo, ¿no es cierto? Si hubiera tiempo les preguntara, demuéstrenme bíblicamente que Jesús es Miguel, pero como no hay tiempo, sí, Jesucristo es Miguel. Pero eso tenemos que defenderlo con la Biblia, hermano. ¿Sí? Bueno, entonces Miguel, se levantará Miguel. ¿Qué significa que se levanta? Si ustedes leen Daniel capítulo 10, dice que el juez se sienta y los libros son abiertos. Daniel 12 dice que se levanta, quiere decir que se acabó el juicio, se acabó el tiempo de gracia. ¿Ustedes recuerdan el diluvio? Cuando se cerró la puerta del arca, ¿empezó a llover inmediatamente? No, pasó 7 días, ¿no es cierto? Pero ¿alguien podía entrar ya durante esos 7 días? Ya no, porque se cerró, se selló. Noten esto, se cierra la puerta del arca, pero hay un tiempo antes de que caiga el diluvio, pero ya nadie puede entrar. Lo mismo sucede con la gracia. Se cierra la puerta de la gracia, pero pasa un tiempo antes de que Jesús regrese. Durante ese tiempo caen las plagas. Y dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida, y ellos no serán afectados por la pestilencia, por las últimas plagas. El Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que se puede aplicar en muchas circunstancias de la vida. Sin embargo, tiene su aplicación específica cuando caen las plagas. El Salmo 91 se puede aplicar en muchas instancias de la vida hoy y se aplicó antes, pero específicamente tiene su cumplimiento literal cuando caen las plagas y el pueblo de Dios es librado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, Señor mío y esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu Salvador. No te vendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no es cierto? Entonces ahí está el cumplimiento literal. El Salmo 91 será cantado por los hijos de Dios mientras las plagas están cayendo sobre la tierra. Estimados hermanos, entonces hemos visto las 4 calamidades que vienen en el tiempo del fin: la espada del poder civil, el hambre del estudio de la palabra de Dios, el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo atacando a los hijos de Dios, y finalmente el pueblo de Dios librado de esa última cuarta tragedia, que es la pestilencia. Pero solo 3 hombres se mantienen en pie.
Job, Daniel y Noé. ¿Recuerdan las tres características de Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Paciencia, obediencia y fe. Apocalipsis 14:12. Paciencia, obediencia y fe. Job, Daniel y Noé. Paciencia, obediencia y fe. Los tres tenían muy buenas características, pero hubo una principal que los distinguía. Job, paciencia. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Santiago, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Santiago 5, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, si nos dice que tomemos como ejemplo la paciencia de Job, es que muy probablemente nos toque pasar algo de las calamidades que le pasaron a Job. Pablo dice: aún no habéis sido probados hasta sangrar. Hermanos, ¿usted cree que la prueba que está pasando en este momento, que yo sé que es sufrida, ¿no es cierto? Nos falta trabajo, estamos endeudados, problemas de salud, problemas con la familia, problemas con los hijos, ¿no es cierto? Problemas de un pecado. ¿Usted cree que está terrible? Hermanos, todavía no llega la prueba. El Señor Jesucristo dijo: sed fiel en lo poco para que lo seáis en lo mucho. Todavía estamos en lo poco, hermanos. Aún no hemos sido probados hasta sangrar. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10. Tomad como ejemplo la aflicción de Job. ¿Quieres saber cuál es la prueba final? Lea el libro de Job y entonces sabrá lo que es una prueba. ¿Qué característica tienen los hijos de Dios? La característica de Job: la paciencia en medio de la aflicción, porque estamos siendo pulidos como el oro lo es en el fuego. En segundo lugar, la obediencia. ¿La obediencia de quién? La obediencia de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. Dice la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No era un asunto trivial. Hermanos, nosotros vemos a Daniel descifrando la escritura en la pared. ¡Qué gran portento! Nosotros vemos a Daniel siendo lanzado al foso de los leones. ¡Qué gran ejemplo de obediencia! Pero para que Daniel descifrara la escritura en la pared, interpretara el sueño del rey y sea lanzado al foso de los leones, que fue una gran prueba, primero fue fiel en lo poco, primero fue fiel en la comida. No es trivial, porque que como, no como, eso no es importante, no es de salvación. Hay otros temas que son más importantes. No es así, hermanos. El que es fiel en lo que aparentemente es poco, lo es también en lo mucho. El hermano Elena de White dice que aquel que puede controlar su apetito, casi puede controlar cualquier otra situación de su mente. Aquel que puede refrenar su hambre, su deseo de comer lo que le hace daño, casi puede refrenar cualquier otra tentación. Así que cuidado con la reforma pro salud. De paso les adelanto algo. Ustedes recuerdan el arca del pacto, tenía 3 cosas. ¿Qué tenía el arca del pacto? 3 cosas tenía: la tabla de la ley, la vara de Aarón y el maná. Para otro sermón quedará, pero es el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel: temed a Dios, la tabla de la ley, y dadle gloria, el maná, porque la hora de su juicio ha llegado, la vara de Aarón. Cuando dice dadle gloria, ¿por qué está ejemplificado por el maná? Por el régimen pro salud, el régimen alimenticio. Ya no se predica, ya nadie dice nada de eso, pero los hijos de Dios tendrán que volver a la dieta del Edén antes de que se acabe el tiempo de gracia para poder ser
sellados. Cuidado con eso, hermanos. Entonces, la obediencia de Daniel en las cosas pequeñas, pero también en lo mucho, ¿no? Y cuando los sátrapas, los magos, los adivinos, los astrólogos, los caldeos querían hacer caer a Daniel, no encontraron nada de qué acusarle, dice la palabra de Dios. La obediencia de Daniel. Y finalmente la fe de Noé. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Dice la palabra de Dios. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nunca había llovido, pero Dios le dijo: ve y construye un arca. Él fue y construyó un arca. Eso es obrar por fe. Hermanos, en el tiempo del fin viene espada, viene hambre, vienen bestias y viene pestilencia. Si tenemos la paciencia de Job, si somos obedientes como Daniel y tenemos la fe que tuvo Noé, entonces se aplicarán las características de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Voy a leer los dos últimos versículos y termino, hermano. Regresamos a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14, versículos 22 y 23. Después de haber hablado de esas 4 bestias, de esas 4 terribles tragedias que vienen sobre la tierra, y de estos 3 hombres que se mantienen en pie, Ezequiel hace la siguiente reflexión. Versículos 23 y 24 de Ezequiel 14. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Quedará un remanente, 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas le besaron. Un pueblo que fue fiel a Dios, fiel hasta la muerte. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Necesitamos, hermanos, estar atentos a los eventos finales, pues hemos llegado ya a las puertas del fin del tiempo de la gracia. Que Dios le bendiga, hermanos.